presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de iniciativas de reforma constitucional, entre las cuales se encuentra una para crear un sistema de vivienda para los trabajadores del país. La propuesta tiene la finalidad de reformar el artículo 123 de la Constitución con el fin de ampliar el mandato del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, para que este organismo no solo ofrezca opciones de financiamiento, sino también pueda involucrarse en la construcción habitacional y ofrecer esquemas de arrendamiento a sus afiliados. Este es el tema, y para platicar sobre todo esto tenemos ya aquí en cabina, y le agradezco a Ramón Gómez Armentia, delegado regional del Infonavit en Jalisco. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenos días. Pues muy agradecido por este espacio, poder informar a todo tu auditorio precisamente sobre esta iniciativa de reforma en materia de vivienda que, pues más que todo, también ha traído muchos mitos esta iniciativa, pero la realidad es que es una iniciativa que viene a beneficiar a todos los trabajadores derechohabientes de Infonavit, ya que tendrán también otra manera de accesar a la propiedad a través del arrendamiento. Es uno de los temas que facultaría al Infonavit en caso de aprobarse esta reforma. Así es, bien lo comentas, yo creo que ha sido las reformas que más inquietudes ha despertado entre la gente, y sobre todo pues las dudas de que si yo le rento mi casa a alguna persona, entonces en determinado tiempo ella se va a poder quedar con mi propiedad, y bueno, esta información no es correcta. Claro, ese es un mito. Yo quisiera comentarte de que uno de los mitos es eso de que se decía que si esta reforma se buscaba desaparecer la propiedad privada, y eso es un mito nada más. La realidad es que esta reforma busca reconocer otras formas de tenencia para la vivienda, como es a través de la renta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, de que en caso de aprobarse esta iniciativa, precisamente va a permitir al Infonavit construir viviendas para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social en propiedad. Ahora los trabajadores, cuando soliciten una vivienda en renta al Infonavit y pagan de manera puntual, vamos diciendo, a los 10 años se va a considerar esa renta que estuvieron pagando para el momento de comprar esa vivienda, en caso de que así lo deseen los trabajadores. Es un nuevo acceso a la propiedad de la vivienda, y esto se viene precisamente para cuando los trabajadores se pudieran encontrar indecisos o que saben que están en un empleo temporal y que después van a cambiarse, pues no es necesidad de que la compren. Luego al rato andan yendo al Infonavit a entregar la dación de pago, en el cual tiene una penalidad. Entonces, esto es un nuevo esquema que ofrecería el instituto únicamente a los trabajadores. Por lo tanto, pues esta reforma prácticamente está para beneficiar a los trabajadores. Ok, entonces este sistema va a ser, si yo tengo mi casa, aunque yo adquirí una casa por medio de Infonavit y tengo la oportunidad de rentarlo, siempre voy a poderlo hacer. La que o sea, voy a poderme en un momento dado hacer mía es si yo rento una casa de las que haga Infonavit, porque nuevamente Infonavit va a volver a hacer casa, o las que están ya en abandono o que las regresaron, esas son las que serían las que se rentarían. Es correcto. Si usted tiene una casa que compró a través de un crédito de Infonavit y la está arrendando, no tiene ningún problema, porque esa casa ya es de usted, esa casa ya tiene nombre y apellido. Estamos hablando únicamente de las que son propiedad de Infonavit. ¿Y cuáles serían? Pues todas aquellas viviendas que el Infonavit se ha adjudicado, toda esa vivienda usada que ya conocemos, que la gente no ha pagado y se le entrega en Infonavit. La vivienda, aparte de ese parque, de toda esa vivienda que ya existe y que ya la conocemos en los diferentes fraccionamientos, en diferentes municipios aquí en el estado, pues también formaría parte para este esquema de arrendamiento la vivienda nueva que construya el Infonavit. Pero todas las viviendas que ya tienen el nombre y apellido que tienen propietario, esas claro que no entran en un esquema de arrendamiento. El instituto no son propiedad del instituto. ¿Y esto a partir de cuándo comenzaría?
Esto empezaría a partir de cuando la reforma sea aprobada. Ahorita pudiéramos hablar de cuáles son todos los pasos para que esta reforma. Pero sobre todo vamos diciendo que busca la gente cuando va a rentar una vivienda. ¿Y por qué el Infonavit busca también rentar viviendas con la opción a compra? Primeramente, al hacerse un análisis de que qué buscaría un trabajador para rentar una vivienda, primeramente buscan los precios. Y entonces el Infonavit estaría ofreciéndole un precio del arrendamiento con el 30% de su ingreso. Una persona que gane 10,000 pesos, pues el instituto le podrá cobrar hasta 3,000 pesos, hasta el 30% de su ingreso. Entonces, de esa manera el trabajador podrá disponer de un 70% para todos sus gastos que tuviera a diario, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en que los trabajadores pues les cobran más del 30% y eso hace que busquen una alternativa diferente de ingresos, que vayan al empleo informal. Entonces, lo que aquí se trata precisamente es que los trabajadores tengan esa seguridad de que nada más van a pagar un 30%. También, hablando de seguridad... Un paréntesis ahí. ¿Esto sería con base al sueldo del trabajador o a la vivienda? Con base al sueldo del trabajador. Es decir, si hay dos viviendas juntas, pero yo gano 10,000 pesos y otra persona gana 12, a una se le va a cobrar el 30% de los 10,000 y a otra el 30% de los 12,000. Sí, y siempre y cuando no rebase del valor de la vivienda. Por ejemplo, vamos diciendo así, un trabajador que gana 10,000 pesos, le van a cobrar hasta el 30%, serían 3,000 pesos. Uh-huh. ¿Y qué pasaría si ese trabajador tiene un buen ascenso en su empleo y ya gana 20,000 pesos? ¿No se le va a cobrar 6,000? No, se le tiene también que considerar el valor. Recordemos que esta construcción para Infonavit únicamente va a ser pura vivienda social, es pura vivienda obrera. Tiene que estar al acceso del trabajador. Si ahorita pudiera haber una escasa vivienda social para los trabajadores, está en un alto valor, no la alcanza un trabajador con su crédito. Se pretende que Infonavit al construir tenga un valor un 15% menos al que hay ahorita en la actualidad la vivienda obrera. Ahorita la vivienda social, que es la obrera, ha disminuido un 77%. Es decir, de 10 casas que se construían, pues ya nomás se construyen 2 o 3. Pero también ha sufrido un incremento del 55% en cuanto a la economía. Entonces, por un lado, disminuyó la construcción de vivienda social y por otro lado se incrementó y ya no está al alcance del trabajador. Un trabajador que gana un salario mínimo tiene una capacidad de crédito, sin estar en buró de crédito, de unos 450,000 pesos y eso se le complica. Entonces, cuando un trabajador, en base al valor, primero se le va a cobrar lo que es el 30% de su ingreso. ¿Quiénes tendrán prioridad? Pues los trabajadores de mayor ingreso, de mayores aportaciones al instituto, porque pues si hay una alta demanda en lo que viene siendo el alquiler, tendrá que darle prioridad a los trabajadores de menores ingresos. Y aparte se les tendrá que hacer lo que viene siendo un contrato justo, asequible y no discriminatorio. ¿Por qué? Porque ya ahorita en la actualidad hasta pues te limitan a que tengas una mascota, ¿no? Porque te dicen, oye, sí te rento, pero pues no debes de tener mascota. Pero aparte hay una serie de requisitos que le piden a los trabajadores y que no están muchas veces al alcance del trabajador, porque le piden a veces un aval, 2 avales, 1 o 2 meses de anticipo. Entonces, todos esos Infonavit facilitaría. Tenemos que acercar el derecho que tienen los trabajadores, un derecho a la vivienda. Y siempre hablamos de él, el derecho a la vivienda, el derecho de acceso a la propiedad, pero hay que otorgarles ese derecho. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara.
Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, zona 3. Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por continuar con nosotros. La invitación a que te pongas en contacto por nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Te recuerdo, esta mañana estamos platicando con Ramón Gómez Armentia, delegado regional del Infonavit en Jalisco, sobre la reforma a la vivienda. ¿De qué se trata? Bueno, ya nos has platicado algunos aspectos muy importantes. Tenías otros puntos a tratar sobre este tema. Sí, y sobre todo, ¿dónde se van a construir? ¿Dónde esa vivienda? ¿Dónde tiene Infonavit aquí ya donde establecido, dónde pudieran hacerse? Yo quiero comentar que en administraciones pasadas se empezó a construir muchísima vivienda, pero se diseñaba o se construía en fraccionamientos que no tenían servicios, y hablo de recolección de basura, seguridad, y eso originaba de que cuando el constructor terminaba de vender la última vivienda, pues todos esos servicios provisionales que él había contratado por recolección de basura, seguridad privada, transporte, pues se iban, ¿no? Hoy el instituto, desde el año 2020, diseñó unas zonas de consolidación urbana, que esto significa que deben de tener a un radio no mayor de 2 kilómetros donde se construya una vivienda, deben de tener los centros de abastos, es decir, donde abastezca de víveres los trabajadores, debe de tener centros de salud para alguna emergencia, pero también deben de tener centros educativos, debe tener primarias, debe de tener secundarias, y no puede ser más lejos de 2 kilómetros de donde está ubicada la vivienda. También deberá de tener transporte. Eso es como un parte de un equipamiento que debe de tener de movilidad el transporte, pero también debe de estar cerca de las fuentes de trabajo, debe tener espacios recreativos. Todo este equipamiento se debe de considerar para la autorización y construcción de una vivienda. Aquí en el estado se estima que se construyan 45,000 viviendas, pero son viviendas sociales, porque hay otro mito también de que si ya los constructores, los desarrolladores de vivienda del estado ya no participarían. Claro que sí participan, claro que ellos siguen haciendo la vivienda que ellos están haciendo hasta el momento. ¿Qué significa que sea vivienda social? ¿Qué significa una vivienda? Una vivienda económica, al alcance de los trabajadores, pero con una alta calidad en todos sus materiales. Que sea habitable, esa es una vivienda. Es decir, no tiene acabados de lujo. Tienes una vivienda que es habitable, pero está al alcance del trabajador. Es una vivienda asequible, que con lo que el trabajador tiene como ingreso, la puede adquirir. Esta situación no es de hoy, es una esquema de que se tiene que buscar al trabajador, porque la vivienda dejó de construirse, esta vivienda social. Entonces el Infonavit tuvo que implementar un programa que se llama Unamos Créditos, en donde entre dos personas juntaban su crédito para tener una mayor capacidad de compra. ¿Por qué? Porque con un solo crédito del trabajador no podía acceder a comprar una vivienda. Esta reforma va a permitir o permitiría al Infonavit construir viviendas para que con el crédito del trabajador pueda adquirir una vivienda, es decir, tenga un techo, tenga el acceso a la vivienda y otorgarle ese derecho de los trabajadores aquí en México. Ok, entonces cualquier trabajador va a poder tener acceso a estas viviendas, solamente se tiene que acercar, como siempre, al Infonavit. ¿Cuáles serían los requisitos? Una vez que sea aprobada, hace un momento no di respuesta a cómo va esta reforma. Uh-huh. Esta reforma ahorita en la actualidad se encuentra en la Cámara de Diputados. Recordemos que la presentó el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita se encuentra en la Cámara de Diputados. La Comisión de Vivienda ya emitió una opinión positiva, la Comisión de Vivienda.
Pero ahora con la conformación del nuevo Congreso podría iniciar su discusión de la Cámara de Diputados y en caso de aprobarse pasaría al Senado y posteriormente tendría que pasar a los 32 congresos al tratarse de una reforma constitucional. Entonces estaríamos hablando de que pudiera ser en el mes de septiembre y ya posteriormente, si es aprobada en el mes de septiembre, pues prácticamente estaríamos hablando nosotros de que para hacer la ley secundaria de Infonavit y ver exactamente cada proceso, pues tendríamos 6 meses. Sería a partir de febrero, marzo, en donde se estaría ya iniciando ya con lo que viene siendo la construcción. Pero también no nomás es la construcción. Recordemos que el Infonavit tiene un alto inventario de todas las viviendas ya existentes, las viviendas usadas, que tendría también, una vez aprobada esta reforma, pues tendríamos que ponernos a ver qué zonas son susceptibles de una regeneración de todo el polígono, para que se regenere primeramente todo el polígono, en donde, vuelvo a decirlo, que tenga el equipamiento de abastos, de escuelas, transporte. Esto sería un trabajo entre las 3 esferas de gobierno, del municipal, el estatal y también del federal, para poder regenerar todos esos polígonos y poder darle esa seguridad a los trabajadores, y desde ahí ya tendríamos un inventario para ofrecerles a los trabajadores este nuevo esquema de arrendamiento con acceso a la propiedad. Ahora bien, sabemos que hay muchas casas que se quedaron vacías precisamente porque no eran accesibles para los trabajadores ir a su trabajo, a las escuelas, etcétera, etcétera. ¿Estas casas pertenecen al Infonavit o pertenecen a las constructoras? Hay casas que pertenecen al Infonavit, a la constructora no lo creo, porque las casas en su momento se originó un crédito y entonces sería a nombre del trabajador, que la trabajador primero la deshabitó y después se vandalizó. Entonces ahorita está vandalizada, pero si nosotros detectamos que esa casa ya no la dieron en dación de pago, que esa casa ya es propiedad de Infonavit, pero ¿y qué pasaría si la construcción ya está muy irritada? Es decir, la casa pues ya no está en condiciones habitables, pues ni para qué invertirle un peso, pues mejor se derriba, se tumba y quedaría como un espacio público para un espacio recreativo para los colonos de ese fraccionamiento. Por eso hablo de que hay que una regeneración a todo el polígono, ¿no? Entonces hay casas que ya no son habitables, sin embargo ahorita pues son un peligro. ¿Por qué? Pues porque pues ingresan gente ahí que da temor, ¿no? Entonces, pues esas casas hay que derrumbarlas. Si ya son propiedad de Infonavit, claro que Infonavit tendría que hacer ese análisis. Sí, porque sabemos que son muchas las casas que han estado pues abandonadas y precisamente se han vuelto viviendas para personas no gratas, por decirlo de alguna manera, sí. Y que como lo comentas es un riesgo para la gente que vive por estos lugares, ¿no? Así es, si el daño estructural de esa vivienda ya no permite ser habitable, no hay otra más de demoler. Pero ese espacio pudiera ser un espacio recreativo. Por eso hablamos de regenerar. Hacemos una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. Tenemos ya algunos comentarios, queremos compartirlos con ustedes. Dice Guadalupe Salazar, no nos da más datos, dice mi esposo compró una casa en Lomas de la Capilla, pero no nos dice cuál es la situación. Y por acá Fernando dice, por si ya se ha avanzado algo en el instituto con respecto a los créditos bursatilizados, porque aún tenemos el problema de no poder hacer la conversión a pesos. Sí. Pregunta Fernando. Fernando, todos los créditos bursatilizados, recordemos que tienen una fecha de vencimiento. Yo te pediría que acudas a la oficina del delegado y a mi oficina y me des tu número de seguridad de crédito para ver
en qué día y en qué mes ya está disponible, o a lo mejor ya está disponible ahorita. Si tú nos proporcionas tu número telefónico, nosotros nos podemos comunicar y darte esa atención personalizada. ¿Qué son créditos bursatilizados? Pues son créditos que se fueron para la inversión y que están en un fondo de inversión, pero también tiene terminación. Entonces, si cuando él se acercó al instituto le dijeron que no era factible, posible llevarse el cambio, era por eso, porque no estaba a nuestra disposición. Pero también se vence. Entonces se vence ese documento de inversión y ya puede estar susceptible para el cambio. A veces por eso, salario mínimo. De veces salarios mínimos, cambiarlos a pesos. A pesos. Que es el gran ventaja que pudieran tener todos los trabajadores. Dice, esta es la misma, de la bursatilización. Dice Jaime, me salió acá. Mi hija ya no me dejó ver. Mira, sale una pantalla que no me deja ver nada. No, ahorita te paso la pregunta porque no sé, ya se nos bloqueó aquí ya está. Dice, buenos días, pregunta, ¿mi hija puede solicitar un préstamo para ampliación de vivienda en una propiedad que es mía? Claro que sí. Recordemos que precisamente una de las reformas que tuvo en Infonavit fue el 2020. Esta es la administración que más reformas ha tenido en la historia de Infonavit, gracias a Carlos Martínez Velázquez, el director, que ha buscado cómo flexibilizar los créditos en favor de los trabajadores, hacerlos más atractivos. Y precisamente hay un programa que se llama Construyo, un tipo de créditos, en donde la garantía es el saldo de su cuenta de vivienda, y el Infonavit les puede prestar hasta 529,000 pesos a los trabajadores para que construyan en una propiedad que no está a su nombre. Puede estar a nombre de un familiar, puede estar a nombre de un tercero, siempre y cuando obtenga el consentimiento del propietario, claro que puede construir. Una persona que ya entregó en dación su vivienda porque no la pudo pagar, ¿puede solicitar otro crédito? No, es que ahí es el tema. Las daciones es donde le regresan esa vivienda a Infonavit, incumplen en el compromiso de pago. Por eso siempre les pide uno que mejor traspasen la vivienda, en donde consigan al comprador, el instituto la vuelve a evaluar, se cobra el Infonavit el crédito del anterior acreditado y el resto se lo da al vendedor. Entonces, y ya con eso no se lesiona su crédito o su historial crediticio del trabajador. Pero cuando la das en dación sí trae esa penalidad. Y la verdad que es muy lamentable, porque no contar con un crédito de Infonavit es no contar con un crédito accesible en cuanto a la tasa de financiamiento. Ahorita para un trabajador de un salario mínimo estamos hablando de una tasa del 3.7% anual. Es muy económico, muy barata esa tasa del 3%. Entonces debemos de cuidar ese historial crediticio. Hay que buscar soluciones antes de entregarle al Infonavit una vivienda en dación. Dice 7940. No he podido hacer el cambio de salarios mínimos a pesos por medio de la aplicación de Infonavit. No me acepta el número de seguro. Me dice que no existe. Requiere de asesoría, le recordamos, requiere de asesoría, tendría que acudir al instituto. Ella tiene que pasar directamente al área de cobranza, cartera, para que la asesoren en la apertura de mi cuenta Infonavit, y a través de esa plataforma de mi cuenta Infonavit llevar a cabo el cambio de veces salarios mínimos. Urge que lo hagan, la verdad que ¿cuáles son los beneficios de un cambio a pesos? Pues que el 5% ya no forma parte de la mensualidad, se va directamente a capital, y eso disminuye de una manera considerable lo que viene siendo ya el capital. Aparte, una vez que lo cambian de veces salarios mínimos a pesos, trae una muy buena quita del capital. Y aparte, las mensualidades ya le van a quedar fijas toda la vida del crédito. Si ahorita la mensualidad le queda de 2,000 pesos, pues hasta la última mensualidad la va a pagar de 2,000 pesos. Y si el año que entra le incrementan su salario, muy bien, pero la mensualidad le queda de 2,000 pesos.
Entonces necesitamos congelar esa mensualidad, necesitamos ese beneficio dárselo al trabajador. Tenemos, incluso abrimos los 2 sábados intermedios de cada mes en Juan Palomar y Arias, que son las oficinas aquí cerca de la Glorieta Minerva, para darle atención a toda la gente que quiera cambiar estos créditos de veces salarios mínimos a pesos. Preguntan, estoy pagando mi crédito por fuera, o sea, me imagino que sí, por fuera, pero no he visto que disminuya el monto de mi crédito, hago mis pagos puntualmente y no hay ninguna disminución. Hay que ver ese crédito que no esté en veces salarios mínimos. Cuando están en veces salarios mínimos son créditos impagables que están pague y pague y le sigue incrementando. Si está en pesos, con el nuevo esquema de créditos en pesos, paga una mensualidad y se disminuye el capital. En todo, desde la primera mensualidad que un trabajador paga, se le disminuye su capital. Por eso habría que analizar el caso específico de la persona. Ok, dice Benjamín, hola, buenos días, justo acabo de ir yo el viernes a cambiar mi crédito de ese salario mínimo a pesos y sí hubo una gran diferencia porque el saldo que tenía disminuyó como 70,000 pesos y el interés también disminuyó, me estaban cobrando el 4% y ahora me van a cobrar el 1%. Pues felicidades, se les invita a toda la gente, testimonios como el de él, pues es muy frecuente porque la gente, nosotros lo vemos cada vez que hacemos los cambios, vemos cómo les disminuye el capital. Entonces, y aparte él ya va a conocer el mes y el año que va a terminar de pagar. Se congela. Dice Carlos, buenos días, con respecto, el señor delegado, el pago en pesos sí aumentó cada año, yo comencé pagando 2,000 por mes y actualmente pago 3,000. Sí, estamos hablando de que ese crédito fue generado después del 2015 y antes del 2020, esos son créditos y sí, efectivamente son créditos en pesos, pero la tasa, si usted ve, está elevada, en ese tiempo estaba al 12%. Tenemos que hacer una pausa y nos mandan un reporte de un árbol caído de 15 metros de altura destruyendo bardas y camioneta en la casa San Carlos 300 esquina Aztlán en la colonia Villa del Iztépete. Urgente atención de Protección Civil y el gobierno de Zapopan. Vamos a compartirlo en nuestras redes sociales mientras hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de regreso a Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando esta mañana con Ramón Gómez Armentia, delegado regional del Infonavit en Jalisco. Tenemos más comentarios. Me gustaría que si gusta cerrar el tema de hoy, por lo menos, para luego seguir contestando algunas preguntas, porque si no, ni una cosa ni otra. No, vamos dándole, siempre es prioridad a todos los trabajadores, siempre es prioridad a todo el auditorio de darles respuestas a sus inquietudes. Ándale, pues. Entonces, dice Paulo, buen día, ¿puedo pagar el crédito de mi esposa con mi ahorro de la vivienda? ¿Con el fondo de ahorro? Lo que pasa es que los créditos son intransferibles. Ahí tendría el crédito de su esposa, su crédito de su esposa y su ahorro, el que tiene la vivienda, es personalizado para que en su momento él decida qué tiene que hacer, pero hasta que tenga el requisito de la pensión. Dice terminación 9663. Buen día, quisiera liquidar mi crédito, ¿hay algún descuento? En teoría y con la conversión a pesos terminaría de pagar mi crédito en julio del 2028. ¿Hay algún descuento si decidiera liquidarlo? Gracias. Mi crédito es conyugal, dice. El 50% del Infonavit, liquidación anticipada, le va a ser el 50% de su saldo. Si todo eso lo puede ver en plataforma Infonavit, pero también nosotros con mucho gusto lo podemos atender de 8:30 a 2:30 de lunes a viernes en nuestras oficinas para orientarlo cómo puede obtener ese 50% por liquidación anticipada. Primero se tiene que generar el derecho. Entonces hay que darle la orientación al trabajador, pero claro que sí, el 50% es un descuento para él. Dice César, mi crédito no lo he pagado, pero quiero empezar a pagar. ¿Dónde me dirijo? ¿Con el bufet jurídico o a Infonavit? Los bufetes jurídicos, hemos estado haciendo ferias, nosotros sacamos los escritorios de Infonavit y nos vamos a la feria de Zapopan,
Todavía ahorita el mes que entra andamos buscando en qué municipio los vamos a hacer y ahí están todos los bufetes, los despachos jurídicos para atender, pero también están en las oficinas de Infonavit todos los sábados, 2 sábados intermedios de cada mes. Pero también que acuda al Infonavit y ahí también seguidos están los despachos jurídicos. Creo que debe de acudir al instituto, es lo mejor, pero especialmente los 2 sábados intermedios de cada mes, que cuide mucho su crédito, que cuide su historial crediticio. El Infonavit es empático, ¿verdad? Con todos los trabajadores, cuidamos mucho su situación económica de un trabajador y precisamente otorgamos convenios muy acorde a cada trabajador. Hay infinidad de convenios para que los trabajadores puedan pagar. Pregunta Alejandro, Laura, buenos días, tengo el problema de que el seguro no existe y qué necesito para hacer el cambio de documentos, por favor. Pues no hay que ir a la de subdelegación del Seguro Social para que veas cuál es tu problema, ¿no? Sí, es un tema ya de otra Esto ya es cuestión del Seguro Social para que vayas, que cheques si hay algún error en tu número de registro o qué es lo que pasa, porque para poder tramitar un crédito Infonavit necesitas estar afiliado al Seguro Social. También por acá dice Carlos Cerrada, buenos días, yo tengo mi crédito a 30 años y está en pesos. Me han dicho que si mantengo los pagos y no fallo, en menos tiempo se terminará. ¿Es cierto? Porque llevo ya 5 años y no he bajado nada, más de un 5% aproximadamente. Una persona que empieza a pagar, nosotros hemos estado haciendo corridas financieras y quien paga puntualmente la cantidad, estaríamos hablando de 13 años, termina de pagar un crédito. Habría que analizar también el crédito de él porque dice que no baja si ha estado pagando mes por mes. Cada crédito es muy diferente, ¿eh? Por eso hay que acudir, Sí, ¿verdad? hay que revisar. Mi cuenta Infonavit, ahí puede ver él todo, las amortizaciones del crédito. Les puede monitorear. Dice Carlos, yo saqué mi crédito en pesos en el 2014 con tasa del 1.12%. La mensualidad me ha ido aumentando, tengo casi 3 años dando los pagos por mi cuenta, ya que no tengo empleo formal, ¿puedo hacer una reestructura para que me bajen mis mensualidades? Lo tiene en pesos. En pesos. Ya no se puede cambiar a pesos. Ya no. Ese es el tema. Reestructura. Viene un nuevo programa, precisamente se va a llamar Nivela tu Pago, en donde se tiene que respetar como un tope el 30%. Es decir, si tu ingreso, vuelvo a poner el ejemplo siempre de 10,000 pesos, te tienen que cobrar 3,000 pesos. Por eso se llama Nivela tu Pago. Pero aún no ha salido. Ya en un futuro ya vendrá. Dice Gerardo, yo tengo un crédito total, está una parte con el banco y la otra con el Infonavit. He tratado varias veces y he ido al Infonavit para cambiarlo a pesos. Llevo 10 años pagando y mi crédito no disminuye. Sigue en el mismo cada año, así no lo voy a pagar nunca. El crédito que tiene con nosotros no debe tener ningún problema para cambiarlo a pesos. La parte que está cofinanciada es diferente. Habría que ver bien qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, cuando son créditos de cofinanciamiento, el instituto les presta una parte y el banco les presta otra parte. Entonces, la parte de nosotros, que nosotros prestamos del Fondo de los Trabajadores, ese sí es susceptible de cambio a pesos. Pero la parte del banco nosotros no podemos ahí hacer nada. Ricardo, buenos días. ¿Por qué para tramitar un avalúo de Infonavit previo a sacar el crédito es tan tardado la autorización para el perito? ¿Por qué se tarda tanto el perito en hacerlo? Porque primeramente tiene que hacer un análisis para otorgar ese avalúo de que no esté en una zona de riesgo, de que esté en zona de consolidación urbana, que tenga todo el equipamiento. ¿Y esto por qué sucede? Porque el Infonavit ya no te va a otorgar un crédito si la vivienda que vas a comprar o el terreno está en una zona de riesgo, en una zona inundable, en una zona arcillosa, o si ya está construida la vivienda
si no tiene los servicios básicos. Y también el equipamiento de transportes, escuelas, centros de salud, centros de abastos. Entonces, muchas veces tarda. Pero el nivel de servicio no puede exceder de una semana. Aún así, el nivel de servicio no puede exceder. Tenemos varias unidades de evaluación, pues es cuestión de que hable por qué, cuánto es tanto tiempo. No puede pasar de una semana. Y dice Raúl, soy empleado del IMSS, solicité mi crédito Infonavit hace más de 10 años. Por comentarios de compañeros, todos me dicen que dura 10 años y la única diferencia es que el mío es mancomunado y mi esposa tiene salario mínimo. No sé si eso influye que no se haya terminado de pagar. Gracias. No, es lo mismo que comentábamos hace un momento. Pues un empleado del IMSS tiene un empleo permanente, se puede decir, siempre está pagando, por eso entre todos pagan al 10. Yo hablo de 10 a 13 años cuando terminan de pagar, siempre y cuando esté en pesos el crédito. Y en el caso de él, no, si es mancomunado, él tendría que pagar su parte, aunque el otro todavía le tarde un poco más de tiempo. Juan, hola, buen día. ¿Qué puedo hacer si mi casa está invadida? Acciones civiles. Eso ya no compete Infonavit. No, ya no. Y que si pueden dar el número de Infonavit. Sí, teléfono 800-008-3900. Ahí terminó la pregunta, Guadalupe. Es que decía, mi esposo compró una casa en Lomas de Capilla. Mi esposo ya falleció y yo hice la cancelación del crédito, pero no la habito, la zona está vandalizada. ¿Qué puedo hacer? Pues es que, por ejemplo, nosotros ya, como ya hay un seguro de defunción, nosotros liberamos el crédito, ya no, Infonavit ya no, ya es su propiedad, ya es decisión de ella. Lo mismo de hace un rato, ¿verdad? Sí. Acciones civiles. Dice ¿me pueden asesorar? Mi esposo acaba de comprar un departamento y apenas va a ir a firmar. Y mi duda es de los años que dice ahí cuando se firma, si es real, los años de crédito. Porque me dice la inmobiliaria que es a 15 años. Lo que pasa es que muchas veces ahí establece también que puede ser hasta 30 años. Pero volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que tener un contrato jurídico porque luego los trabajadores también otorgamos prórrogas nosotros. Entonces eso hace que un crédito muchas veces se tenga que ampliar en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque ya lo estamos viviendo, en donde un trabajador te dice, oye, yo no puedo pagar esa mensualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le bajamos 1,000 pesos a la mensualidad para que pueda, pero pues tendríamos que irnos a más plazo, ¿no? Entonces, nuestro plazo que tenemos para jugar, pues es eso, los 30 años. Pero si el trabajador paga de manera continua, 12 años, 13 años termina de pagar. La última y nos vamos porque el tiempo se nos termina. Vengo escuchando y te comento que yo pagué hace 2 años y no me hicieron ningún descuento, lo pagué anticipado y fue un segundo crédito. Él lo ha comentado, es un segundo crédito. Recordemos que antes los segundos créditos eran financiados por la banca, nosotros no nos podemos meter ahí. Hoy los segundos, terceros, cuarto, quinto y todos los créditos ya se llaman créditos subsecuentes y todos son financiados por el Fondo de los Trabajadores. Este es beneficio de la reforma 2020. Y bueno, la página o los teléfonos, porque preguntan dónde pueden checar si están haciendo sus aportaciones de Infonavit. En mi cuenta Infonavit, ahí van a ver cada bimestre todas las aportaciones, todas las amortizaciones de un crédito, van a ver todo lo relacionado. Son cuentas individuales personalizadas y pueden monitorear también cuándo paga su patrón. Así es, con su número de crédito y su número de seguro social, ¿ok? Son 5 requisitos que deben tener a la mano: el número de seguro social, el RFC, el CUR, un teléfono y el correo electrónico. Con eso pueden ingresar a mí. Muchísimas gracias, Ramón. Como siempre nos quedaron preguntas, pero gracias por contestarlas. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Siempre estaremos atentos a dialogar o disolver esas dudas con los trabajadores. Gracias. Vámonos. La información al momento.